Dios, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por tu grande amor, misericordia y fidelidad para con todo tu pueblo, no solamente aquí en Betania, sino el que se está reuniendo, Dios, en todos los confines de la tierra. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte, glorificarte. Y en esta hora, Padre, queremos pedirte que en este momento tu Espíritu Santo ponga en nosotros un corazón sensible a tu palabra. Que escuchemos, Señor, tu voz, que no seamos solo oidores, Señor, sino que en esta hora, Espíritu Santo, nos hagas escuchar tu palabra, porque tú requieres, Señor, que nosotros la escuchemos, porque tu Espíritu Santo nos va a hacer accionarla a esta palabra, Dios. Señor, me pongo en tus manos para que seas tú el que nos hable y que, Señor, en esta hora tú hagas y cumplas tu propósito para el cual tu palabra hoy es enviada a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Tome su lugar, hermano. Me da mucho gusto estar, aunque gracias a Dios todos los domingos puedo asistir, gracias a Dios, pero le doy gracias a Dios porque, hermano, en esta hora quiero decirle que con esta meditación a mí, yo traigo toda la semana confrontada, hermano, con esta palabra que el Señor me ha dado. Y yo le doy gracias a Dios porque esa confrontación del Señor es para bendición, es para que yo pueda entender, hermano, lo que el Señor quiere para mi vida, pero estoy segura que también para la vida de cada uno de ustedes, hermano, porque en el reino de Dios no hay pequeños ni grandes, hermano, hay siervos de Dios, hay redimidos por el Señor Jesús y tenemos un propósito que cumplir, o muchos que cumplir para el Señor. ¿Está de acuerdo? Y yo quiero empezar, hermano, diciéndole que este mes empezamos un nuevo tema. El tema para este mes es llevando nuestra fe a otro nivel. Si usted hiciera una introspección en cuanto a su fe, hermano, ¿cuál sería su autoevaluación? ¿Su fe ha seguido igual? ¿Ha subido de nivel? ¿Ha disminuido? Porque según dicen los que saben, nada puede estar estático, o sube o baja. Y nuestra vida cristiana también, nuestra fe, hermano, ¿cómo está? ¿Arriba? Habemos aquí mucha gente que hemos estado sufriendo o tuvimos pruebas muy difíciles. ¿Qué hizo el Señor con esas pruebas, en medio de esas pruebas? ¿Nos fortaleció en fe? Gloria a Dios, ¿verdad que sí? ¿Verdad que oímos al Señor decir, no estás solo, estoy aquí? Y darnos en la palabra las promesas que hoy hemos visto cumplidas, porque el Señor Jesucristo hace que cada promesa de Dios se cumpla. Así es de que en este mes el Señor nos va a estar hablando acerca de llevar nuestra fe a otro nivel. Y hermano, yo preparando este sermón recordaba una noche, hermano, y quiero compartirles una noche que estaba yo en la casa de ustedes ahí con mi papá, hermanos, y ya era tarde, hermano, cuando entró una llamada a mi celular. Y una familia de siervos que son amigos míos, hermano, estaban pasando por una situación bastante complicada en esa noche, en esa madrugada. El hermano estaba siendo inquietado, hermano, por un espíritu demoníaco que se le había manifestado, hermanos, a través de objetos, de animales. Y entonces esa noche había una lucha muy grande en esa casa. Y mi hermanita me habló para pedirme que orara. Yo le decía, si quieres voy. Ya se imaginarán que yo le dije, hermano, si quieres voy, ¿verdad? O sea, sí, hermano, porque cuando nos dicen cosas así, usted a lo mejor nos ve en la iglesia, pero a todos nos pasa que sentimos temor. Porque pues Satanás es mayor que nosotros, pero no mayor que Cristo. Entonces, en esa noche yo no recuerdo otro momento de haber orado más tiempo, hermanos, que esa noche. Casi no dormí porque Dios ponía en mi corazón, ora por ellos. Y estuvimos orando. Al siguiente día, hermanos, vine los fui a ver a su casa y, hermano, yo iba con temor, iba con expectativa. Dije, Señor, yo no sé qué va a pasar ahí, si el Espíritu se manifiesta, Señor, lléname de ti para que podamos orar, y entonces, hermanos, pues llegué con mis hermanos y empezamos a platicar de las cosas que habían sucedido, hermano, y cuando empezamos a orar, hermano, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el Señor no nos llevó a reprender. ¿Sabe que en la oración el Señor
nos habló con firmeza y le dijo al hermano: ¿por qué te repliegas? ¿Por qué estás en la esquina? Ahí temeroso, cuando tú eres mi hijo. Cristo ya ganó. Vayan adelante. Vean lo que yo les he hecho en mi palabra. Defiéndete, le dijo al hermano. Tú tienes la autoridad, Cristo te la dio, defiéndete. Hermano, yo me sorprendí de la palabra del Señor. La palabra del Señor era: ve quién eres, usa lo que ya Cristo les dio, defiéndanse, ve hacia adelante. Porque, hermano, había mucho miedo en mis hermanos, en mí también, pero el Señor nos sorprendió con esta palabra en la oración: vayan adelante. Porque están replegados y ustedes son mi pueblo que tiene que caminar hacia donde yo les he marcado, porque yo estoy aquí y el enemigo no es mayor. Hermano, quiero decirle que estas palabras el Señor las reafirmó en mis hermanos, y para la gloria de Dios, estos siervos de Dios, Dios los llevó a la victoria en esta situación. Y estos hermanos fueron fortalecidos en fe y fueron llevados. Ellos siguen sirviendo a Dios, y yo veo sus vidas en el servicio a Dios, en su ministerio, y cómo el Señor los sigue llevando a más, a más. Y cuando nosotros como hijos de Dios leemos, acompáñenme hermano, Romanos 12:2, nosotros nos damos cuenta que para Dios en el reino, esta es la mentalidad del reino. Romanos 12:2. Esta es la mentalidad del reino, hermano. ¿Lo tiene ahí? Léanlo conmigo, hermano. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el apóstol Pablo nos habla de renovarnos, nos habla de avanzar. ¿Se fija, hermano? De ir hacia adelante, de ir hacia mejor. Y aquí dice cuál es el propósito de esa renovación. El propósito de la renovación de nuestra mente es que nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. No es llenarme de conocimientos y que todos sepan que yo me sé la Biblia de pe a pa. No, hermano, sino que al conocer la palabra yo pueda discernir en mi corazón y mente, por la obra del Espíritu Santo en nosotros, cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es parte de lo que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hacer. El Espíritu Santo ha formado en nosotros esta mentalidad de reino, hermano, y cada uno de nosotros la tenemos para la gloria de Dios. Y yo quiero que en esta hora podamos ver a través de la palabra de Dios y a través de un suceso que usted y yo conocemos porque lo hemos leído muchas veces, hermano, cómo Dios llevó a la iglesia primitiva a ir hacia más en cuanto a la fe, cómo el Señor obró para que uno de sus siervos pudiera comprender lo que le estaba diciendo, porque era necesario que lo comprendiera, era necesario que actuara de esta manera, pero el Señor tuvo que obrar en su corazón y en su vida. Vaya conmigo, hermano, por favor, al libro de los Hechos, en el capítulo número 10. Y usted verá cuando lo estemos leyendo que este pasaje lo conocemos, pero me encanta Dios porque en cada pasaje, aunque ya lo hemos visto los que tenemos toda la vida como cristianos, ¿verdad? Conocemos mucho los pasajes, y hay ciertos pasajes que más que otros, hermano, ¿sí? Y este pasaje dice, ¿de quién habla, hermano? ¿Lo ve en su Biblia? Pedro y Cornelio. Levanten la mano, ¿quién ha escuchado esta historia, hermano? Bueno, diría nuestro pastor, 3. Todos lo hemos escuchado, la mayoría lo hemos escuchado. Pedro y Cornelio. Dice el número 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena un día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo:
¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Versículo número 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué dice, hermano? Para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Hermano, vemos al apóstol Pablo en una situación, yo creo que él oraba todos los días, y vemos a Cornelio en diferente lugar, pero usted se fija que los dos estaban en la misma sintonía espiritual. Los dos hacían lo mismo. ¿Qué hacían, hermano? Oraban. Hermano, oraban. Y este es un punto medular para nosotros. Para que nuestra fe sea llevada al siguiente nivel, es necesario que nosotros desarrollemos una vida de oración. Porque aquí lo que vamos a ver, hermanos, es que en este ambiente de oración, el Espíritu Santo empezó a llevar al apóstol hacia el propósito de Dios. Y vemos aquí a Pedro orando, y le viene este éxtasis y esta visión que Dios había preparado porque necesitaba hablar al corazón de Pedro. Y allá donde estaba Cornelio, hermanos, siendo un hombre que oraba, en la oración el Señor habla a Cornelio para decirle lo que tenía que hacer. Ambos en su necesidad estaban siendo ministrados por el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, como iglesia, en este tiempo necesitamos tomar esta decisión, no solamente de orar de una manera sencilla o solamente orar durante los alimentos o solamente estar bañándome y llorando y porque no tengo tiempo. Hermano, es fundamental que nosotros tengamos una vida de oración. Si ahorita, yo me acuerdo cuando era adolescente, vendían unos aparatitos, bueno, eran como de vidrio, y le ponían niveles. ¿En qué nivel de oración estamos, hermano? Yo le digo, a mí el Señor, yo vengo confrontada por Dios, porque quizá también a usted el Espíritu Santo le ha hecho saber, ora más, pasa más tiempo. No, pero voy a hacer. ¿Se fija que nos hemos llenado de estas actitudes? Hago, hermano, y es que así es el ritmo de vida que tenemos, ¿cierto o no? Hay gente que entra a trabajar, pero quién sabe a qué hora sale. Las hermanas que están en casa, que nunca se terminan qué hacer. Todo el día haciendo qué hacer y todo. Pero nosotros como hijos de Dios, como la iglesia de Jesucristo, tenemos que hacer un alto. Y ese alto es para orar. ¿Por qué? Porque en la oración, hermano, el Espíritu Santo empieza a tener tratos con nuestro corazón, con nuestra personalidad. El Espíritu Santo empieza a hablar, empieza a moldearnos, como lo estaba haciendo con Pedro en esta hora. Nosotros vemos que el Señor nos ha dejado en su palabra, hermanos, indicaciones determinantes sobre la oración, y casi siempre lo llevamos al plano personal. Pero hermanos amados, ahorita vamos a ver que Pedro
Pedro fue tratado por el Espíritu Santo en este ambiente de oración porque Dios lo necesitaba para un propósito mayor que el que él estaba viendo. Y era a través de la oración, de esa vida de oración, que el Espíritu se estaba moviendo, hermano. Nosotros tenemos en la palabra muchísimos versículos que hablan sobre orar, porque es fundamental. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: orad sin cesar. Primera de Timoteo 2:8, que los hombres oren en todo lugar. ¿Y qué podemos decir del ejemplo de Jesús para nosotros en oración? Mateo 14:23, unos de tantos pasajes, dice: subió al monte a orar aparte. Mateo 26:36 dice: el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy a orar. Mateo 26:42, ahí nos habla cuando el Señor Jesús está en el Getsemaní, dice: oró por segunda vez. Oración, hermanos. La oración es fundamental para que Dios pueda cumplir sus propósitos en nosotros, para que nosotros podamos, hermano, entender y obedecer la palabra de Dios, porque nuestra naturaleza humana, hermanos, no está ese obedecer, pero nosotros que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, tenemos ya esa naturaleza de Dios que nos va a permitir llevar una vida de oración como la que el Señor necesita para que demos el siguiente paso de fe. El apóstol Pedro, hermanos, estaba orando, Cornelio estaba orando, había una necesidad. ¿Cuánto oro? ¿Cómo oro? ¿Dónde oro? Ahora que fuimos nosotros a la capacitación para el evento evangelístico de febrero 2021, hermanos, que está promoviendo el hijo del hermano Billy Graham, aquí en la Ciudad de México, uno de los pastores nos dijo que hay un departamento que se va a dedicar a orar y estaba pidiéndonos que nos metiéramos a ese chat de oración para empezar a orar por toda la campaña y por el evangelismo que va a haber en ese tiempo, hermano. Pero usted sabe que no va a ser en ese tiempo, realmente empieza desde que Dios puso en la mente del hermano que haya la campaña. Ahí empieza, hermano, el trabajo de oración de la iglesia. Entonces el hermano, fíjese lo que nos decía: mucha oración, mucha bendición; poca oración, poca bendición. A ver, repítalo conmigo, hermano: mucha oración, mucha bendición; poca oración, poca bendición. Hermano, nosotros estamos llamando, Dios está diciéndonos en esta hora: necesitas orar más, requiero que ores más. ¿Qué vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús? Administrar nuestro tiempo, dedicarle un tiempo a la oración. Vamos a profundizar en oración. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo empiece a tratar en nuestro corazón y pueda el Señor, mediante la oración, prepararnos, sensibilizarnos a la voz, a su voz, y actuar en obediencia, hermanos, a través de la oración. Nosotros somos llamados, hermanos, para cumplir los propósitos de Dios, que son propósitos grandes, y Él requiere nuestra preparación en oración, mediante la oración. Para llevar nuestra fe al siguiente nivel necesitamos entonces tener una vida de oración. Este es el primer elemento. Hermanos amados, si nosotros vemos poco resultado aquí en la iglesia, ¿qué cree que haga falta? Oración. Aquí Dios nos ha dado siervos muy bendecidos, poderosos, gente que tiene habilidades impresionantes. Usted lo ve, hermano, para la música, para la tecnología, para siervos poderosos aquí, nuestro pastor y los hermanos que también han estado presidiéndonos, hermanos. Pero nosotros, Dios nos está llevando a decir: Iglesia Betania, yo necesito más y quiero más de ustedes. Necesito que se metan en oración. ¿Qué sucedió, hermanos, mientras estaba este ámbito de oración entre Pedro y Cornelio, hermanos? Vamos a los versículos del 10 al 16, hermano, de Hechos. Dice, en el 12: en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no,
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hermano, el Señor estaba mostrándole a Pedro, ¿se acuerda ese lienzo con los animales? Como dice la palabra, animales inmundos. El Señor en Levítico 11 le había dado un listado a Israel, hermano, de animales que no podían comer porque eran animales que el Señor había tipificado como animales impuros. Por sus hábitos de alimentación, por la forma en la que estaban diseñados, el Señor le dijo a Israel: estos no. Ahora, vaya conmigo a Levítico 11, 44 y 45 y veamos ahí por qué Dios le dijo a Israel que no. Porque nuestro Dios es bueno, es sabio, es hermoso con su pueblo. ¿Por qué esto no? 11, 44 y 45 dice: porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, se fija, el propósito de Dios era que el pueblo de Israel no se contaminara con estos animales porque Él era santo y este era un pueblo santo, apartado para Dios. Ahora, la visión de Pedro, hermanos, usted se imagina Pedro siendo judío, ellos que eran tan rigurosos en el cumplimiento de la ley. Este momento que Dios lo estaba llevando a él en este éxtasis, a confrontarlo con esta ley que, si usted lee el versículo 1 de Levítico, hermano, no la dio Moisés, la dio Dios. Pero entonces Dios, ¿por qué estaba ahorita como chocando con lo que él había dicho antes? Porque había otro tiempo, hermano, había otra necesidad. Y Dios no le estaba hablando a Pedro de los animales, sino de quién, hermano, de el pueblo que ahora, la gente que ahora, a través del sacrificio de Jesús, iba a ser limpia, santa, justificada, salva. ¿Sabe de quién estaba hablando, hermanos? De nosotros. De nosotros, pero en esa cabeza que amaba a Dios, pero había vivido toda una vida de religiosidad, no entrábamos los gentiles. Por eso Dios estaba diciéndole al apóstol Pedro en esta visión: no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Ahora, hermano, yo me identifico mucho con Pedro. Me da vergüenza decirlo, hermano, pero yo no soy de las que a la primera, yo creo por eso también Dios me ha cuereado, hermano. Obedece. Hay cosas que digo, no, esto no puedo hacerlo, o sea, no. ¿Cuántas veces le mostró Dios el lienzo a Pedro? Pedro era el hombre de las 3. ¿Sí o no, hermano? Antes que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. ¿Cuántas veces le preguntó el Señor Jesús a Pedro: ¿me amas? 3. ¿Cuántas veces el lienzo? 3. ¿Sabe por qué, hermano? Por la personalidad del apóstol. Por eso. Y yo quiero llevarlo a este pensamiento, hermano. Esta situación, hermano, vea, este propósito de Dios era un propósito gigantesco que estaba llevando a la iglesia, si es que Pedro lo entendía, hermano, a dar pasos gigantes en la fe. Porque el enemigo, no lo vimos, hermano, en la historia de la iglesia, no estuvo quieto, puso obstáculos. Hermano, ¿usted cree que fue sencillo para los primeros cristianos morir en el Coliseo romano? ¿Ver a sus pequeños ahí destrozados por los animales? Hermano, no, pero vemos a la iglesia avanzar. Porque, hermano, para que nuestra fe avance, Dios nos va a confrontar. Dios nos va a romper esos paradigmas que hemos tenido por años
de maneras, de creencias, no digo de la palabra, sino creencias y formas que nosotros hemos puesto sobre la Biblia y hemos dicho, esto es así y no va a cambiar. Ajá. Hermano, Dios estaba llevando a Pedro hacia un mandamiento de la ley y le estaba diciendo en esta hora, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Ajá. Nosotros, Dios en este tiempo quiere confrontarnos, hermano, porque no le ha gustado vernos quietos, porque no le ha gustado vernos replegados, temerosos o cómodos. Ajá. Dios nos está diciendo en esta hora, los necesito. Yo quiero actuar a través de ustedes porque quiero cumplir mis propósitos para este tiempo, para este mundo. En lugar de estarnos, sorprendiendo, ahora que fue la marcha LGBTQ, ajá. Hermanos, nosotros que fuimos para allá, tuvimos que irnos entre la marcha, hermanos, porque había un gentío. ¿Sabe qué fuimos haciendo mi hermano y yo? Orando. Yo sentí una tristeza tan grande en mi corazón. Empecé a llorar. Hermano, ¿sabe cuánto ama Dios a todas esas personas? ¿Sabe cuánto las ama, hermano? ¿Sabe cuánto le duele cuando se mueren y se van lejos de Él por la eternidad? Por eso Dios en esta hora, iglesia de Betania, nos está diciendo, yo necesito llevar su fe a otro nivel, pero requiero que sean confrontados por mi palabra. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué están haciendo? Yo los necesito porque ustedes van a ver mi mover en esta casa, mi mover en su vida. Observe, hermano, que Dios usó su palabra, fue la misma voz de Dios la que le enseñó al apóstol. Y ahora Dios nos ha dejado su palabra. Y yo sé, hermanos, a veces cuando oramos que vienen ideas de Dios porque son de Él, hacia la dirección que Dios quiere que tengamos. Este es un tiempo de renovación para la iglesia, y no solo Betania, sino de la iglesia universal. Este es un tiempo que el Espíritu Santo se está tomando con las iglesias, hermano, y nos está sacudiendo de una manera fuerte y nos está confrontando con la palabra para que nosotros seamos parte de este propósito. Así es de que la segunda cosa que el Señor necesita para que nosotros podamos llevar nuestra fe al siguiente nivel es ser confrontados por la palabra. Hermano, lo que creemos, lo que pensamos de años, cuando el Espíritu Santo nos habla, hermanos, nos damos cuenta de que es un error o de que tenemos que cambiar. Y Dios necesita que seamos preparados en oración para ello. Vamos a la última parte, hermano. Quiero pedirles que vayan conmigo, por favor. El tercer elemento para que nuestra fe, hermanos, vaya al siguiente nivel, se encuentra en Hechos. Vamos a leer Hechos 10, de los versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién le dijo a Pedro, hermano? ¿Quién dice la palabra que le dijo? El Espíritu Santo. El tercer elemento es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Para que nuestra fe sea llevada al siguiente nivel, es necesario que nosotros seamos hombres y mujeres del Espíritu, que seamos guiados por Él. Dice la palabra de Dios, lo leímos, que todavía el apóstol estaba pensando en esta visión. ¿Se fija cómo no lo entendió de inmediato? No lo entendió de inmediato, hermano. Pero el Espíritu le dio una indicación, y cuando Él le dio la indicación, los hombres venían, tal cual se lo dijo. Y entonces Pedro fue a la casa de Cornelio, que era un gentil. Y todos sabemos lo que ocurrió en ese lugar, hermano. Pedro les habló de la salvación que Dios ahora nos estaba dando en Cristo Jesús.
aquel hombre piadoso que buscaba a Dios, hermano. El Señor le dijo, el ángel le dijo que Dios había escuchado su oración. Y entonces, hermano, Cornelio y su familia pudieron aceptar a Cristo como su Salvador. Y sucedió algo extraordinario, usted y yo lo hemos leído. En ese lugar, todos los que creyeron fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en todo este proceso le enseñó al apóstol Pedro, hermanos. Dice el apóstol Pedro, que le contó a Cornelio todo lo que a él le había pasado. En el versículo 34, vea cómo el Espíritu Santo le hizo comprender. Después de que vio todo lo que había acontecido, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ¿en verdad qué? Comprendo. Es solo el poder del Espíritu Santo, hermanos, el que nos va a hacer comprender lo que no queremos entender nosotros o lo que nos cuesta trabajo. Hermano, este evento que estamos viendo ahorita del apóstol Pedro, les digo, piénsenlo, hermano. Para ellos que eran muy religiosos fue complicadísimo. Fue hasta que él vio la manifestación, el poder de Dios, pero mientras el Espíritu estaba tratando en su mente y en su corazón, de tal manera que aquí, hermanos, después de que él ve la manifestación de Dios, dice, ahora pues comprendo, comprendo, dice la palabra de Dios, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora comprendo. ¿Sabe que el Espíritu Santo desea hacernos comprender, hermano? Para que nosotros vayamos a la predicación de la palabra a sectores que no hemos querido predicarle. O a gente que nosotros vemos y decimos, no, este nunca se va. Nunca va a aceptar a Cristo. Bueno, ¿cómo está? No, el Espíritu Santo quiere hacer esa obra de comprensión en nosotros, para que igual que Pedro, hermano, vayamos. ¿Sabe qué pasó después de esto? Usted lo sabe, hermano. Pedro y los hermanos que estuvieron ahí, que vieron lo que había pasado, ahora fueron ¿con quién, hermano? Con la iglesia. Y le contaron lo que Dios había hecho. Y el Espíritu Santo hizo que la iglesia en general comprendiera que ahora ellos tenían que predicar la salvación de Jesús a los gentiles. A nosotros, hermano, gracias a este evento, Dios permitió que el apóstol Pedro y los apóstoles y la iglesia primitiva empezaran su labor de predicación del reino de Dios. Vea cómo no se circunscribió el acto al momento, era algo, un propósito mayor que iba a pasar generaciones y hasta la fecha, hermanos, lo que hizo la obra de Dios en Pedro, hermanos, hasta nuestros días vemos el resultado, usted y yo. Así es de que, hermano, es necesario que nosotros nos pongamos como hijos de Dios en oración. No hay, hermano, obstáculos para Dios. No hay, dijo la palabra de Dios, no hay, el ángel le dijo a María, porque nada hay imposible para Dios. Y sabe, hermano, que el Señor nos está llamando, le vuelvo a decir, como iglesia, a más, a llevar nuestra fe a más. Yo no sé personalmente cuáles sean en este momento las situaciones complicadísimas en su vida, pero lo que sí veo, hermano, es que Dios nos está llevando a darnos cuenta lo importante que es mantenernos en oración, lo importante que es ser confrontados por la palabra y dejar que el Espíritu Santo nos rompa. Yo por qué voy a hacer esto, que vaya él, o yo por qué voy a pedir perdón, que me pida perdón él, o cosas así, no yo que vean que yo soy la que canta mejor, que la que predica muy bien, hermano, todas esas cosas que no nos permiten ser usados por el Espíritu Santo
para cumplir su propósito. Es lo que el Señor quiere, que en esta hora nosotros, con corazones sinceros y sencillos, le digamos: Señor, yo quiero llevar mi fe al siguiente nivel. En conclusión, hermanos, ¿usted cree que la obra del Espíritu Santo se terminó en el libro de los Hechos? ¿Cómo ve, hermano? ¿Qué me dice? ¿Verdad que no? Amén, el sí. La sigue y la seguirá haciendo. Yo le invito, hermano, en esta hora, para que usted piense en lo que Dios le está hablando en este momento. A muchos de nosotros Dios nos ha dicho: te necesito para acá. Quiero que hagas esto, quiero que vayas, quiero que hagas, actúes. Y muchos de nosotros, hermanos, nos hemos quedado replegados. Le hemos dicho a Dios: hermanos, yo soy la primera. Quiero decirles delante de todos que para mí, cuando mi papá tomó la dirección de la iglesia, que Dios se la dejó, quizá algunos pensaron que yo, hermanos, dije: no, qué bien, mi papá, hermano, no, algo pasó en mi corazón y me dio mucho miedo, me replegué. Y le doy muchas gracias a Dios por todo el equipo de siervos, y particularmente por Daniel, a quien Dios ha usado para a mí, por verme inspirar valor, a mi hermano Miguel Ángel también, porque yo, hermanos, me hice chiquita. No, yo no voy a poder. Y vino a mi corazón un miedo, hermanos, que no les puedo explicar. Y cuando Dios me dio a mí esta palabra, me confrontó y me dijo: están llamados todos a un propósito mayor, que es el mío. ¿Saben cuál es? Predicar la palabra, pero como dice la Biblia, como dijo Pablo, con prodigios y señales. Que la gente pueda ver que Jesucristo es la respuesta de Dios para todo el mundo, para cualquier necesidad de la vida. Es Jesús a quien Dios proveyó para que Él pudiera traer reconciliación para con el Padre, salvación, restauración. Y el Señor nos vuelve a decir: vamos hacia adelante. Pero necesito, tomen la decisión, hagan una decisión hoy. Le pido que cierre sus ojos, hermano, en esta hora. Y yo voy a hacer, yo sé que aquí yo veo gente que nos está visitando y le doy gracias a Dios. En esta hora yo quiero hacer la invitación. Si alguien quisiera en esta hora aceptar a Jesús como su Salvador, en esta hora no es casualidad que usted esté aquí. Dios lo ha traído para decirle que Jesús es la esperanza para usted, que el Señor sabe cuál es su necesidad y que Él ha provisto a Jesucristo como Salvador. Si usted quiere aceptar en esta hora a Jesús, yo le pido que haga esta oración conmigo como su Salvador. Señor Jesús, quiero darte gracias por tu amor. Yo reconozco en esta hora que soy pecador, que te he fallado, pero quiero en esta hora pedirte perdón por mis pecados. Señor, quiero en esta hora aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador. Quiero en esta hora que Jesús entre en mi vida, que Él dirija mi vida. Quiero esta relación contigo, Dios, a través de Jesús. Señor, entra en mi corazón y desde ahí gobierna, desde ahí tú dirige mi vida. Gracias, Padre, por esta dádiva hermosa de salvación eterna, firme y verdadera, que es Jesucristo. Padre, gracias porque ahora soy tu hijo. Tu palabra dice que si yo te recibo, entonces me das la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Gracias, Padre. Y esta hora yo quiero hacer otro llamado. Y ese llamado es para los hermanos que en esta hora escucharon la voz del Espíritu Santo.
porque aquí hay gente que Dios ha llamado a más. Y quizá tú, como yo, te has replegado y le has dicho a Dios: no puedo, me da miedo, no soy capaz. Quizás se lo has dicho, pero en esta hora Dios nos está diciendo a través de esta historia real y de la obra en el apóstol Pedro, que Él es el que está con nosotros, que Él es el que está por nosotros, que nosotros solamente necesitamos ser un corazón dispuesto para Él. Todo lo demás, el Espíritu Santo lo hará. Señor, en esta hora pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que está aquí, que ha escuchado tu voz y ha recordado, Padre, porque yo sé que tú les has dicho a varios hace tiempo, Dios, pero hoy les está recordando, nos está recordando ese llamado que hubo en un campamento, en un culto, Señor, en una confraternidad, Señor, o en una noche ahí orando, Padre. Tú les estás diciendo en esta hora, recordando ese llamado hacia tus propósitos grandes, hacia tus propósitos de salvación y de bendición para el reino en esta tierra. Espíritu Santo, te pido que tú confirmes esta palabra que nos has dado y que tú permitas que empecemos a ser hombres y mujeres de oración en esta casa, que empecemos a orar, que empecemos, Señor bendito, a prepararnos en tu espíritu, con Él, Padre, en tu palabra, para lo que tú ya tienes dispuesto para cada uno de nosotros. Señor, algunos tú nos has de verdad puesto en situaciones, Señor, en donde tú dices: aquí estás ya libre y adelante. Pero ha sido nuestro corazón, Señor, el que ha detenido esto. Hoy pongo a cada siervo, a cada sierva en este lugar, para que tú, Señor, hables, para que tú muevas, para que tú dirijas, para que tú hagas, Señor, conforme a tu poder, a tu autoridad. Y aquí encuentres muchas voces que te digan: yo, Señor, yo quiero, sí voy, sí estoy, sí lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy parte de este propósito grande de Dios. Señor, pongo en tus manos a la iglesia de Betania. Señor, cada vez que vengo, Señor, yo siento en mi corazón que hay un llamado hacia más en esta casa. Señor bendito, mucha gente, tú nos has dado palabras, Señor, a través de otros siervos, que tú traerás a gente, Padre, familia, Señor, personas que, Señor, aquí tú restaurarás, que tú, Señor, limpiarás, salvarás. Y, Señor bendito, tú quieres una iglesia dispuesta, lo quieres hacer, Señor, está en ti ese deseo. Hoy, Espíritu Santo, tómate el tiempo con nosotros para que nosotros podamos ser el instrumento que tú quieres. Te quiero agradecer, aunque me hiciste llorar, Señor. Te doy gracias porque siempre nos levantas, porque siempre, Señor, nos haces saber que no tenemos grandeza, que tú eres en nosotros la grandeza, Dios, que eres tú quien opera, que eres tú el quien obra. Y es, Señor, en ti que esta casa quiere trabajar y servir. Te bendigo, Dios, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, sigue animando a los que están firmes, a los que tienen esa visión de reino, Padre. Lleva esta casa hacia una fe audaz, hacia una fe, Señor, que avance en el reino, Padre, para tu gloria. Señor, en el nombre de Jesús hemos orado y agradecemos. Amén.